Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para compartir algo que realmente me tiene, obsesionada. Como el título ya les adelantó, hoy vamos a sumergirnos en una historia que conquistó el mundo, un romance que floreció en la ciudad del amor, París, y que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Prepárense porque esto es algo que no se pueden perder. Para aquellos que no los conocen, Burak Özçivit es ese galán turco que nos robó el corazón con su papel de Vali Bey en El Sultán, y por supuesto con su protagónico en Karasevda, también conocida como Amor Eterno. Ese hombre con su mirada profunda y su sonrisa cautivadora, es el sueño de muchas. Y Neslihan Atagül, ay, Neslihan. La recordamos con cariño por su inolvidable actuación en Karasevda, donde compartió pantalla precisamente con Burak, y por su gran versatilidad en otros papeles. Con su belleza natural, su talento innato y esa capacidad para transmitir emociones que te llegan directo al corazón, es una actriz excepcional. Son la pareja perfecta. Y en mi opinión, están hechos el uno para el otro. Hoy vamos a desentrañar el secreto detrás de la chispa que surgió entre ellos, ese romance que mantuvo a todo el mundo en vilo y que, honestamente, aún me encanta. Vamos a explorar cómo se conocieron, cómo se enamoraron, los obstáculos que enfrentaron y, por supuesto, ese viaje mágico a París que selló su destino. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, porque los verdaderos románticos no nos perdemos nada. Pero antes de que comencemos a sumergirnos en esta historia épica, necesito pedirles un favor. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia, pero aún no están suscritos, por favor, suscríbanse al canal. No quieren perderse ninguna de las historias que tengo preparadas. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Todo comenzó como en la mayoría de las historias de amor, en el trabajo. Burak y Neslihan se conocieron en el set de Karasevda, una serie que, además de ser un éxito rotundo, fue el escenario de un flechazo que marcaría sus vidas para siempre. Imaginen la escena. Dos actores talentosos interpretando a dos personajes que se enamoran perdidamente. Y al parecer, la magia traspasó la pantalla. La química entre ellos era innegable, algo que podíamos sentir todos los que veíamos la serie. Sus miradas, esos intercambios llenos de complicidad, la forma en que se comunicaban sin necesidad de palabras, todo irradiaba una energía especial, un magnetismo que te atrapaba y te hacía creer en el amor verdadero. En Karasevda, Burak interpretaba a Kemal, un joven ingeniero que se enamora de Nihan, interpretada por Neslihan, una chica de clase alta con un pasado turbulento. La historia estaba llena de pasión, drama, obstáculos y, por supuesto, un amor que parecía desafiar cualquier adversidad. Y para deleite de los fans, esa pasión y esa intensidad que veíamos en la pantalla, al parecer, se trasladó a la vida real. Inicialmente ambos eran muy discretos. La prensa turca, siempre atenta a cualquier detalle, comenzó a especular sobre un posible romance, pero ellos mantuvieron una postura profesional y, al parecer, intentaron mantener su relación en secreto. No querían distraerse del trabajo, querían enfocarse en sus personajes y en dar lo mejor de sí mismos. Quizás también querían proteger esa incipiente relación de la vorágine mediática, de los juicios y las presiones externas. Pero, ¿quién puede esconder el amor verdadero por mucho tiempo? Los rumores se intensificaron cuando comenzaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set, cenas románticas, paseos casuales, miradas cómplices, risas compartidas. La chispa era evidente. Los paparazzi, siempre al acecho, no tardaron en capturar esos momentos que confirmaban lo que todos sospechábamos: entre Burak y Neslihan había algo más que una simple amistad. Las revistas del corazón se inundaron de noticias, los blogs y las redes sociales se encendieron con comentarios y especulaciones. Era imposible negar la conexión que existía entre ellos, y los fans, por supuesto, estaban encantados. Y como dije al principio, la ciudad que terminó de sellar este romance fue París. Porque, ¿qué mejor lugar para un romance que la ciudad del amor? El escenario perfecto para que dos almas enamoradas se entregaran a la pasión y al romance. Y aquí es donde la historia se pone aún más emocionante. En un viaje a la ciudad del amor, lejos de las presiones del trabajo y de la opinión pública turca, Burak y Neslihan decidieron dar un paso más. Imaginen las calles adoquinadas, la Torre Eiffel brillando en el fondo, el aroma a crepes en el aire, el Sena serpenteando a sus pies. El escenario perfecto para un romance de película.
El ambiente romántico, la libertad que les daba estar lejos de casa, el anonimato, todo contribuyó a que se sintieran más cómodos y a que su amor floreciera con más intensidad. Durante su estancia en París, se filtraron fotos de ellos tomados de la mano, sonriendo y disfrutando de su tiempo juntos. Imágenes de ellos paseando por los Campos Elíseos, visitando museos, compartiendo risas en cafés. Fue entonces cuando el mundo entero se dio cuenta Burak y Neslihan estaban enamorados. Y no solo eso, estaban locamente enamorados. Sus miradas en esas fotos hablaban por sí solas, había admiración, cariño, pasión, una conexión profunda que traspasaba las imágenes. El viaje a París fue, de alguna manera, la confirmación pública de su amor. Fue un momento de liberación para ambos. Se sentían más cómodos y al mismo tiempo, estaban dispuestos a compartir su felicidad con el mundo. Ya no tenían que esconderse, ya no tenían que fingir. Querían vivir su amor, disfrutarlo y compartirlo con sus fans. Pero como en toda historia de amor, no todo fue color de rosa. La fama y la exposición mediática trajeron consigo desafíos. La prensa turca, obsesionada con sus vidas personales, no les daba tregua. Cada paso que daban era analizado, cada palabra que decían era interpretada, cada gesto era diseccionado. Los paparazzi los seguían a todas partes, publicando fotos y artículos que a veces rozaban lo invasivo. La presión constante, la especulación y la falta de privacidad eran un precio alto a pagar por la fama. Además, ambos tenían compromisos profesionales y una agenda muy apretada. Era difícil encontrar tiempo para estar juntos, para cultivar su relación. Las grabaciones, los eventos, los viajes, todo les consumía mucho tiempo y energía. Mantener una relación a distancia, o simplemente con agendas muy diferentes, puede ser un desafío. Pero como dicen, el amor verdadero puede con todo. Y en el caso de Burak y Neslihan, la perseverancia y la comunicación fueron claves. Supieron compaginar sus carreras con su vida personal, encontraron tiempo para estar juntos y siempre se apoyaron mutuamente en sus proyectos. A pesar de todo, su amor resistió. Se apoyaron mutuamente, se entendieron y se hicieron más fuertes. Mostraron al mundo que a pesar de la fama y las presiones, su amor era real y genuino. Demostraron que con amor, paciencia y dedicación, es posible superar cualquier obstáculo. Y llegó el día que todos esperaban a la boda. Un evento que paralizó Turquía y que fue seguido por millones de personas en todo el mundo. La noticia de la boda se filtró, generando una expectación masiva. Los fans esperaban ansiosamente, las redes sociales se inundaron de especulaciones, los medios de comunicación se prepararon para cubrir el evento. Y cuando llegó el día, la expectación se desató. La ceremonia fue espectacular, digna de una película romántica. Neslihan, radiante con su vestido de novia, un diseño elegante y sofisticado que resaltaba su belleza natural, y Burak, emocionado hasta las lágrimas, con un impecable traje, se juraron amor eterno frente a sus seres queridos. La boda fue una celebración del amor, la felicidad y la perseverancia. Fue un momento mágico, lleno de emoción, alegría y esperanza. Los invitados, amigos, familiares y colegas, fueron testigos de la unión de dos almas que se amaban profundamente. La atmósfera era de ensueño, la decoración cuidada al detalle, la música romántica y el ambiente simplemente perfecto. Demostró que el amor verdadero, ese que surge de la conexión profunda y el respeto mutuo, puede superar cualquier obstáculo y que vale la pena luchar por él. Desde entonces, Burak y Neslihan han construido una hermosa familia. Después de la boda, sus vidas tomaron un nuevo rumbo. Con el tiempo recibieron la llegada de su hijo, un pequeño que vino a completar su felicidad. Se han convertido en un ejemplo de pareja sólida y comprometida, un ejemplo de cómo, con amor, paciencia y respeto, se puede construir una relación duradera. Han demostrado que el amor, la paciencia y la comunicación son fundamentales para mantener la llama encendida, para superar los desafíos y para crecer juntos. Actualmente siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Han construido una familia, han continuado desarrollando sus carreras y han mantenido viva la chispa de su amor. Siguen trabajando en proyectos, participando en eventos y sobre todo compartiendo momentos juntos. Han sabido mantener su privacidad, pero sin dejar de compartir con sus fans algunos momentos especiales de su vida. Han demostrado que el romance, la admiración y el respeto pueden prosperar en la vida real, incluso bajo el ojo público.
Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. No es solo su historia de amor lo que los hace especiales, sino también la forma en que han enfrentado los desafíos de la fama y la vida pública. Han sabido mantener la calma, la discreción y la elegancia, sin perder nunca su autenticidad. Son un ejemplo de cómo llevar una vida equilibrada, compaginando el éxito profesional con la vida familiar. Y bueno, llegamos al final de esta emocionante historia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el romance secreto de Burak y Neslihan. Me encanta sumergirme en estas historias, investigar cada detalle, compartir las anécdotas y los momentos más románticos. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan emocionado tanto como yo con su historia. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que a ustedes les gusta tanto como a mí. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias. Saber que compartimos esta pasión por el romance, el chisme y las historias de ensueño me llena de alegría. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Burak y Neslihan? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Qué otros romances de celebridades les gustaría que analizara? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Compartan sus opiniones, sus anécdotas y sus expectativas. Construyamos esta comunidad de amantes del romance. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y recuerden, siempre hay una historia de amor esperando ser contada. Ya tengo algunas en mente que les van a encantar. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor está en el aire, solo hay que saber buscarlo. Nos vemos en el próximo vídeo.